gracias. Gracias, Señor, por tu amor, moriste por mí. Hermanos, vamos a estudiar o vamos a ver dos personajes que desde hace mucho tiempo han sido contrarios. Antes eran cercanos y ahora están uno a un extremo y el otro al otro extremo. Son diferentes en propósito, son diferentes en pensar, son diferentes en actuar, son diferentes en esencia y son diferentes en poder. Uno es extremadamente santo y el otro es extremadamente perverso. Uno es lleno o está lleno de bondad, el otro, hermanos, está lleno de maldad. Y estos dos personajes se encontraron en un lugar y batallaron, hermanos, pero bíblicamente. El tema que vamos a tratar es Jesús versus Satanás en el desierto. Jesús versus Satanás. Miguel Ángel, slide 1. Jesús versus Satanás. Y nos estaremos basando en Mateo capítulo 4, versículos 1 en adelante. Mateo 4, 1 en adelante. Los hermanos que tengan su Biblia, por favor, vamos a situarnos en Mateo capítulo 4, versículo 1 en adelante. Leemos el versículo 1. Dice: entonces Jesús fue llevado por el Espíritu al desierto para ser tentado por el diablo. Aquí vemos a dos personajes. A Jesús, que fue llevado al desierto, y ¿a quién más? Al diablo. Ahora, ¿quién es Satanás? ¿Quién me puede decir? ¿Quién es este personaje? Hermano Rigoberto. El rey del mal, dice hermano Rigoberto aquí, nuestro hermano Corpo. ¿Qué le dice el diablo ahora? ¿Quién más me puede decir? El padre de mentira. Miguel, ¿me puede poner el slide número 2? Puede ponerlo ya en la diapositiva, por favor. Y diablo, ¿qué me puede decir? Diablo, ese término que se utiliza tanto en el Nuevo Testamento. ¿Quién me puede decir? Diablo, ¿qué significa o quién es? ¿Quién? Nadie. Hermano Oscar. La serpiente antigua. Podemos ver, hermanos, aquí que Satanás en hebreo es Satán, que significa enemigo o adversario, acusador del pueblo escogido de Dios. Dice que Satanás en hebreo es Satán, que significa enemigo, adversario, acusador del pueblo escogido. Hermanos, él es el adversario por excelencia de Dios y por ende de los hijos que le sirven, que somos nosotros. Y la palabra diablo es calumniador y ¿qué más? Y acusador. Por eso se le denomina en el Nuevo Testamento como calumniador y acusador. El siguiente slide. En Ezequiel capítulo 28 versículos 12 y 13 dice: hijo de hombre, levanta endechas sobre el rey de Tiro y dile: así ha dicho Jehová el Señor, tú eras el sello de la perfección, lleno de sabiduría y acabado de hermosura. En Edén, en el huerto de Dios estuviste, de toda piedra preciosa era tu vestidura, de cornelina, topacio, jaspe, crisolito, berilo, iónice, de zafiro, carbunclo, etcétera, etcétera y etcétera. Hermanos, también podemos ver que este ser tenía en el cielo un rango privilegiado, tenía un buen rango. Y podemos verlo en el siguiente slide. En Ezequiel 28:14 dice: tú, querubín grande, protector, te puse en el santo monte de Dios. Allí estuviste en medio de las piedras de fuego, te paseabas. Palabra de Dios. Tú, querubín, ¿verdad? Esta palabra querubín. ¿Quién eran los querubines? Bueno, sabemos que en el cielo habían ángeles, arcángeles, serafines, querubines. ¿Quiénes eran los querubines? Eran los protectores de la cosa sagrada de Dios. Bueno, tenía un rango cercano, era muy cercano a Dios. Y podemos verlo en el otro slide,
que incluso en el templo, en la creación del templo, en las cortinas, estaba grampado lo que eran los querubines, de una forma para simbolizar la cosa que Dios protegía. ¿Puedes poner otro slide, Miguel Ángel? El slide número 5. Aquí podemos ver que en estas cortinas, no se ve bien, pero ahí habían grampadas, o habían grabadas, ¿verdad? Lo que son los querubines. También dentro, en el lugar santo, para pasar al lugar santísimo, también habían grabadas los querubines. Dios lo había pedido así. Y si nos vamos al otro slide, podemos ver en el tabernáculo, dentro en el propiciatorio, en el arca del pacto, encima del propiciatorio, vemos a 2 querubines protegiendo el arca del pacto. No está ahí el slide. El próximo. Sigue el próximo para ver. Bueno, no está ahí. Vemos, hermanos, que está mirándose frente a frente 2 querubines encima del arca del pacto. Eso es en el lugar santísimo. También, hermanos, estos querubines aparecieron cuando Adán y Eva pecaron, ¿verdad, Miguel Ruiz? Dice que Dios lo puso fuera del Edén para que Adán y Eva no entraran. Pusieron 2. ¿Para qué? Para que no comieran del árbol de la vida. Entonces, hermanos, estos seres eran sumamente importantes dentro, ¿verdad?, de los rangos ahí en el cielo sobre los ángeles. Pero, hermanos, pasó algo. El slide número 7, Miguel Ángel. Pero pasó algo, que este ser se halló maldad en él. De ser un ángel de Dios, un querubín de Dios, uno de los protectores de la cosa sagrada de Dios, vino a ser, hermanos, el malvado, y se halló maldad en él. Dice Ezequiel 28, 15 y 16, perfecto eras en todos tus caminos. Miren, hermanos, qué ser era Satanás. Eras perfecto en todos tus caminos desde el día que fuiste creado hasta que se halló en ti maldad. A causa de la multitud de tus contrataciones fuiste lleno de iniquidad, pecaste, por lo que yo te eché del monte de Dios y te arrojé de entre de las piedras de fuego. Tú, oh querubín protector, palabra de Dios. Hermanos, este personaje se halló maldad en él, allá en el cielo, antes de crearse todas las cosas. Y a veces nosotros nos preguntamos y decimos, ven acá, pero el pecado nació con Adán y Eva. No. ¿Con Satanás? No, porque el pecado no es una creación, la desobediencia no es una creación. La desobediencia es una opción. El pecado es una opción. Nosotros decidimos desobedecer a Dios y también decidimos servirle a Dios. Cualquier ángel tenía esta oportunidad de desobedecer a Dios. Muchos se llevó Satanás con él porque desobedecieron a Dios. Entonces, hermanos, esta opción que Dios nos da de libre albedrío nos hace, hermanos, nos da la oportunidad de decidir. Porque si Dios quisiera criaturas, ¿verdad?, preprogramadas, robots, adóreme siempre 24 horas, no es lo mismo que alguien voluntariamente quiera servir a Dios. Entonces, hermanos, podemos ver aquí que Satanás tuvo la decisión de ¿qué? De alejarse de Dios, de claudicar contra Dios. Este personaje, hermanos, convenció a muchos ángeles y fueron sacados del cielo junto con él. Isaías 14, 12 y 15. El próximo slide. Dice, Isaías 14, 12 y 15 dice, ¿cómo caíste del cielo, oh lucero, hijo de la mañana? Cortado fuiste por tierra, tú que debilitabas a las naciones, tú que decías en tu corazón, subiré al cielo en lo alto y junto a las estrellas de Dios. Levantaré mi trono y en el monte del testimonio me sentaré a los lados del norte. Sobre las alturas de las nubes subiré y seré semejante al Altísimo. Palabra de Dios. Muchos dicen, hermanos y amigos, que él quería quitarle el trono a Dios. No. Él quería levantar otro trono en un lugar, ¿verdad? Y recibir la misma adoración de Dios. Pero ¿qué pasa? Dios no comparte su adoración con nadie. No la comparte. Él es el único a quien que hay que adorar.
Y por su rebelión, hermanos, fue cortado y fue sacado del cielo, de la presencia de Dios. Y este personaje, hermanos, se encontró con Jesús en el desierto. Por eso quise hacer la introducción para que sepamos quién es este personaje. Ahora bien, ¿quién es Jesús? ¿Quién me puede decir quién es Jesús? Pues Jesús es el mismo Dios que vino aquí a este mundo a salvar nuestras almas. Entonces Él vino como hijo, pero es el mismo Dios. Gloria a Dios. ¿Quién más? ¿Quién me puede decir más? ¿Quién es Jesús? Vamos a verlo en el próximo slide. Déjame ver si... Bien, lo leeré de aquí. ¿Quién es Jesús? Vamos a ver, pero en primer lugar, Jesús es Dios. ¿Quiénes dicen amén? Amén. Jesús es Dios. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. También en Hebreos 1:12 dice, siendo el resplandor de su gloria, la imagen misma de su sustancia. Eso es Jesús, el mismo Dios. Pero, ¿qué le parece, hermano? Ese tiempo no tenía ese nombre, que era un querubín protector. Dios se hizo carne, como dijo el hermano Corpo, en 1 Timoteo capítulo 3, versículo 16. Dios se manifestó en carne. También podemos ver que Jesús creó todas las cosas, como dice Juan 1:3. Hermanos, todas las cosas fue creado por Él, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. También podemos leer en en Colosenses, capítulo 1, versículo 15, dice que Él es la imagen misma, Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda la creación. Porque en Él fueron hechas todas las cosas, las que están en los cielos y en la tierra, visibles e invisibles, sean trono, dominio, principado, potestad, todo fue creado por medio de Él y para Él. También, hermanos, Jesús tiene dominio sobre la naturaleza. Mateo 8:27, cuando dijo, detente mares y detente vientos. ¿Y qué pasó, hermanos? Se hizo bonanza. Ahí podemos ver, hermanos, el poder de Jesús. Que incluso los discípulos dijeron, ven acá. ¿Y quién es este? No lo habían conocido bien todavía. Que hasta los vientos le obedecen. También, hermanos, Jesús rompió las leyes físicas, ¿sabían? Jesús caminó sobre las aguas. Cuando nosotros vamos a la playa o la piscina, cuando queremos poner el pie, ¿qué pasa? Nos hundimos. Pero Jesús caminó sobre las aguas y rompió esa ley física, hermanos. Y no obstante a esto, Jesús le dijo a otra persona, ven. ¿Y qué pasó? También caminó. Entonces a ese personaje le servimos. También, hermanos, Jesús tiene poder sobre la enfermedad. Allá, al centurión que tenía un criado enfermo, ven Jesús para que mi criado sea sanado. Incluso le dijo, si lo dice desde ahí, con solamente que tú lo digas desde ahí, mi siervo sanará. ¿Qué dijo Jesús? Vete, que está sano. Y dice que desde esa misma hora fue sanado. Cuando Jesús dice, hermanos, vete enfermedad, no importa dónde esté, se va. También, hermanos, Jesús potestad sobre la muerte. Nadie me quita mi vida, sino yo la pongo y la retomo nuevamente. Es el único personaje en la Biblia, hermanos, que ha resucitado por sí mismo. Todos han dependido de otro, ¿verdad? Para resucitar. Jesús él mismo resucitó. E incluso, hermanos, muy organizado, que hasta el vendaje que tenía lo organizó. La cabecera con la cabecera y lo otro sucesivamente, antes de transfigurarse. Hermanos, ¿y qué parece? Estos dos personajes en un mismo lugar. Uno en condición de tentador y el otro en condición de Dios. Y ahora vamos a ver, hermanos, qué pasó. Vamos a ver, Satanás tienta a Jesús y vamos a colocarnos ahora en el versículo 2 y 3. Mateo capítulo 4, versículos 2 y 3. Dice así. Y después de haber ayunado 40 días y 40 noches,
tuvo hambre y vino a él el tentador. El tentador es el diablo, ¿verdad? Y le dijo, si eres hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. Palabra de Dios. Esa fue la primera tentación que Jesús recibió. ¿Por qué? Hermanos, tenía 40 días ayunando. Fíjense, hermanos, algo muy importante es que Jesús fue al desierto después de ser bautizado. Jesús tenía una vida privada. Cuando se bautizó, ya se abrió paso a un ministerio público. Y Jesús fue llevado al desierto para esta prueba, hermanos, muy importante. Para buscar fortaleza delante del Padre, ya que iba a comenzar su ministerio público. A menudo esta palabra desierto ha simbolizado en las Sagradas Escrituras como prueba y aflicción, y en otros como soledad. Es decir, que Jesús tenía que enfrentar esta situación solo, hermanos, y con el estómago vacío. En el versículo 2 y 3 nos dice, hermanos, Jesús ayunó por 40 días y 40 noches. Ahora mi pregunta es, ¿cuántas horas usted ha durado ayunando? ¿Quién ha ayunado mediodía? Levanta la mano. Wow, muchos hermanos. ¿Quiénes han ayunado un día completo? Muy bien. ¿Quiénes han ayunado 2 días? Ahí el problema. Hermana, gloria a Dios. ¿Quiénes han ayunado 2 días y medio? Bueno, ahí se complica, ¿verdad? Hermano Miguel, 2 días y medio, perfecto, gloria a Dios. Pero Jesús, hermanos, ayunó 40 días. Y después de esto, después de este ayuno, dice que Jesús tuvo hambre. Hermanos, Jesús era 100% Dios y 100% hombre. Cuando terminó de su ayuno, claro, le dio hambre como nos da a cada uno de nosotros, hermanos. Porque a veces ponemos a Jesús de una forma cósmica, ¿verdad? Cuando estamos en la tierra. Y tenemos que entender que Jesús fue hombre igual que nosotros. Entonces, hermanos, el versículo 13 es algo muy importante. Y vino el tentador y le dijo, si eres hijo de Dios, di estas piedras que se conviertan en pan. Aquí podemos entender también que Satanás se estaba burlando de Jesús. Ven acá, tú el hijo de Dios, pasando hambre. ¿Qué es esto? Mira esas piedras ahí, diles que se conviertan en pan. Si lo eres, que se conviertan en pan. El slide número 10, Miguel Ángel. Así también, hermanos, como cuando él fue crucificado en la cruz, que le dijeron, si tú eres el Hijo de Dios, desciende, ¿verdad?, de la cruz. Y dice, y el pueblo estaba mirando, y aún los gobernantes se burlaban de él, diciendo a otros, sálvese a sí mismo, si este es el Cristo, el escogido de Dios. Esto mismo utilizó Satanás. Ven acá, si tú eres hijo de Dios, ¿por qué estás pasando hambre? Tú no puedes pasar hambre. Convierte esta piedra en pan. Hermanos, Jesús fue tentado por una necesidad básica, que es el hambre. Todos sentimos hambre, hermanos, todos sentimos sed, porque son necesidades básicas, son necesidades imprescindibles para vivir. Pero nosotros, hermanos, en lo que nos concierne, Satanás nos tienta por las cosas que más deseamos, carnalmente hablando, por las pasiones que antes teníamos. Satanás nos tienta. A veces, hermanos, por ejemplo, Satanás no me va a tentar a mí por las bebidas, porque a mí nunca me gustó las bebidas. No me tentará por él, me puede poner lo que sea y no me tentará. Ni tampoco por las sustancias ilícitas, como son esas alucinógenas. Él no me va a tentar por ahí, porque a mí nunca me agradó eso. Pero, hermanos, cualquier debilidad que yo tenía, Satanás se va a aprovechar y me va a tentar por ahí. Y yo no tengo una, tengo muchas. Y sé que usted también la tiene. Entonces, hermanos, Jesús, ¿verdad?, desde que tuvo hambre, lo primero que dijo Satanás, ¿qué fue? Convierte esa piedra en pan. Nosotros, hermanos, debemos de ser bien cautelosos y saber las artimañas de Satanás para que no nos dejemos confundir del enemigo. Para que el enemigo no nos convenza y nosotros caigamos
y nosotros podamos ser como Jesús aquí en esta tentación, podamos resistirla. A veces llega una frase en nuestra mente, eso no es nada, ¿verdad, Miguel Ruiz? O llega otra frase que dice, eso será una sola vez nada más, eso, hazlo, no hay problema, nadie te está viendo. Hermanos, es Satanás, es Satanás. Y nosotros estamos en la carne, aunque somos cristianos, estamos en la carne y podemos caer en estas tentaciones. Por eso debemos, hermanos, tener las armas, como dice Efesios, el slide número 11, Miguel Ángel, el slide número 11, como dice Efesios 6, 2 y 13, ¿qué dice? Porque no tenemos lucha contra carne, no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y habiendo acabado todo, ¿qué? Estar firmes. Gloria sea nuestro Dios. Hermanos, las armas que tenemos, la palabra de Dios como la espada, ¿verdad?, del Espíritu, la Biblia, hermanos. Con esto podemos contrarrestar las tentaciones de Satanás. Seguimos. Pero a diferencia de nosotros, hermanos, Jesús no es tentado de la misma manera que nosotros. No, Jesús fue tentado, ¿verdad? Tenía hambre y fue puesto a prueba. Nosotros somos tentados por cuanto nuestros propios deseos mundanos y carnales habíamos tenido en el mundo. Jesús, hermanos, es enteramente perfecto. Dios es enteramente perfecto, enteramente santo. No hay manera que Satanás pueda tentar a Dios con pasiones desordenadas. No hay manera, porque Él es puro y santo y perfecto. Entonces, hermanos, a veces, y un dato muy importante, dice la palabra de Dios en Santiago que Dios no puede ser tentado, ¿verdad? Pero mismo Dios dice, como me tentaron vuestros padres en el desierto. Hay como una contradicción, ¿verdad? No, no hay contradicción. ¿Saben por qué? Porque de la manera que somos tentados nosotros, Dios no ha sido tentado. Es decir, la palabra tentación es prueba o poner a prueba. O en otra palabra también que es retar. Retar. Nosotros, hermanos, cuando se refiere a tentación a nosotros, es en base a nuestras concupiscencias y deseos. Pero cuando se refiere a que dice que como me tentaron vuestros padres, es en un sentido de retar a Dios. ¿Cuántas veces el hombre no ha retado a Dios? Muchas veces. Pero Dios no puede ser tentado, hermanos, como somos tentados nosotros. No puede ser tentado. Y es bueno que tengamos eso pendiente. En Santiago capítulo 1, vamos a leer nuestras Biblias. El que lo tenga lo puede leer. Santiago 1, versículo 14. Santiago 1:14, si Miguel Ángel lo tiene, dice así: sino que cada uno es tentado cuando de su propia concupiscencia es atraído y seducido. ¿Cuántas veces hemos sido seducidos, hermanos? Con muchas cosas. Hermanos, qué bueno es cuando estamos en nuestra casa, que es domingo, con ese aire prendido, ¿verdad? Ahora con esa olimpiada, hermano Ruiz, que hicieron un desastre en la inauguración, un desastre tremendo, humillaron a la persona de Jesús, hermanos, y simularon la cena, ¿verdad? La última cena, eso, hermanos, fue terrible, ¿verdad? Hay que aborrecer ese tipo de prácticas, hermanos. Es lamentable que un evento así pudiera presentar a Jesús de esta manera, pero, hermanos, estamos en victoria. El versículo 5 y 6, versículos 5 y 6 de Mateo capítulo 4, dice, entonces el diablo le llevó, el versículo 4 dice, él respondió y dijo, escrito está, no solo del pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Miren la respuesta de Jesús, hermanos. Mire tal respuesta. También otro texto dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la que a vida eterna permanece. Entonces, hermanos, Jesús puso las cosas de Dios por encima de una necesidad básica que es el hambre. Así también nosotros, hermanos, tenemos que poner a Dios
por encima de cualquier necesidad que tengamos, aunque sea una necesidad básica, hermanos. No quiere decir que no trabajemos. Como dice, trabajad no por la comida que... Sí tenemos que trabajar, hermanos. Sí tenemos que proveer. Pero es más importante y debe estar por encima, hermanos, la comida espiritual, la palabra de Dios. Leemos el versículo 5. Entonces el diablo le llevó a la santa ciudad, otra tentación, y le puso sobre el pináculo del templo. Y le dijo, si eres hijo de Dios, échate abajo, porque escrito está, a sus ángeles mandará cerca de ti, y en sus manos te sostendrán, para que no tropieces con pie en piedra. Palabra de Dios. Luego Satanás, hermano, como no pudo, porque Jesús le respondió, lo llevó al pináculo del templo, al lugar más alto del templo, y le dijo, lánzate de aquí. Lánzate. Satanás, hermanos, es bueno saber que él cita textos bíblicos. ¿Saben? Satanás sabe de Biblia también. Él citó Salmos 91, 11 y 12. Fíjense, hermanos, le citó a Jesús un texto bíblico. Él sabe muchas citas, hermanos. Satanás no se presenta como lo presentan, por ejemplo, el slide número 12, Miguel Ángel, por favor, ayúdame. Y luego el 13, cuando te avise. El slide número 12. Satanás no se presenta como lo presenta Disney. Mírenlo aquí, hermanos. Esos son Satanás que presenta los muñequitos, ¿verdad? Vemos a un cerrojo con cuernos, con un candado. Parece que ahí hay peluquería allá abajo. Según ellos, lo vemos aquí, fíjense. Este personaje lo conocemos, ¿verdad? Así lo presentan los muñequitos a Satanás. Seguimos con el otro slide. Y mire cómo lo presentan Hollywood. Un ser, ¿verdad? Miren la cara como quemada. No sé si se nota bien. O han visto la serie. Que se llama Lucifer, que es de un cómics. Pero lo vemos como Hollywood lo presenta. También lo presenta con cuernos, etc. Hermanos, pero no es así. Satanás, hermanos, dice la palabra de Dios en 2 Corintios 11:14, que él se disfraza como ángel de luz. Él se presenta, hermanos, como alguien agradable, alguien piadoso, de palabras seguras, que le brinda a usted seguridad para poderlo engañar. Él usa verdades a medias. Él usó una verdad a media. Él dijo, lánzate y los ángeles te ayudarán. Eso es verdad. Pero no de acuerdo al contexto que se estaba narrando, poniendo a prueba a Dios. Sí, estoy seguro que si Jesús se cae, ¿verdad? Los ángeles lo ayudan. Si se cae, pero no voluntariamente, como Satanás quería que él lo hiciera. A él no le importa el significado exacto del texto. Él lo saca de contexto. Lo sacó de contexto para que Jesús lo hiciera. Hermanos, y muy tristemente, eso lo vemos en las sectas. Lamentablemente, estas verdades a medias. ¿Qué le parece? Por ejemplo, cree y será salvo. Es verdad que hay que creer para ser salvo, pero hay que hacer algo más. Hay que hacer más cosas. Pero lo dejan ahí. Es una verdad a media, hermanos. Fíjense hasta dónde llega la verdad a medias. Dice, confiésalo nada más donde tú estés y serás salvo. Es una verdad, hermanos. Sí, tú lo puedes confesar, pero es una verdad a medias. Y de eso está lleno el mundo religioso, hermanos, de verdades a medias. Hay que creer, ¿verdad? Oír, creer, arrepentirse, confesarse, bautizar, ¿verdad? Y así agotar los procesos. Pero ellos solamente dicen una cosa. Y a veces sacan los textos de contexto. Satanás tiene a muchos envueltos de esta manera, hermanos. Con verdades a medias. También, hermanos, podemos ver en este texto que no podemos, el versículo 7 de Mateo 4, dice, Jesús le dijo, escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Porque escrito está, no tentarás al Señor tu Dios. Hermanos,
nosotros a veces queremos poner a Dios a prueba. Lo queremos poner a prueba. ¿Cómo? Por ejemplo, a veces, hermanos, nos estamos al peligro porque decimos que Dios nos va a librar. Un ejemplo de eso, que digan, tal barrio está peligroso, no vayan, no pasen por ahí. Y que digamos, yo voy a ir porque Dios me va a cuidar. Hermanos, no tentemos a Dios de esta manera. O por ejemplo, hay una tormenta, quédense en sus hogares, no salgan por favor. ¿Qué hago yo saliendo, hermanos? Ah, no, yo soy hijo de Dios, no importa, Dios me cuida. ¿Qué parece, hermano Ruiz? O algo, hermano, que es todavía un poquito más cerca. Me diagnosticaron colesterol del malo. ¿Qué hago yo comiendo arroz, mucho arroz? O comiendo, ¿verdad? Friendo cosas con aceite vegetal, con harina, el pan. No, yo me lo voy a comer y Dios limpia todo eso. Hermanos, a veces ponemos a prueba a Dios. No tentarás al Señor tu Dios. Si los medios están para que nosotros estemos más sanos, ¿verdad? Dios lo ha puesto. Vamos a hacerlo, hermanos. No pongamos a prueba a Dios. Y quizás si está pensado en otra cosa también, en la cual lo hemos puesto a prueba, también hay que tener cuidado. El versículo 8, hermanos. El versículo 8 dice, otra vez le llevó el diablo a un monte alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Fíjense, hermanos, Satanás es el padre de mentiras. Dice, otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrare me adorares. Qué cínico es Satanás. ¿Cómo le va a decir al creador de todas las cosas, al que hizo los cielos y la tierra, al que pone y quita reyes, le va a decir, todo esto te daré si te postraras y me adoraras? Hermanos, qué cínico es Satanás. Qué mentira tan burda de este ser tan menospreciable. Juan capítulo 8, versículo 44. Lo puede poner, hermano Miguel Ángel. Juan 8, 34. Juan 8, 34. Vamos a ver lo que dice la palabra de Dios. Juan 8, 34 es. 44, sí, dice. Vosotros sois vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Palabra de Dios. Hermanos, sí que Satanás tiene cierto dominio. Me explico. Todo aquel que no obedece a Dios, hermano, lamentablemente es del enemigo. Digo lamentable y a la vez una esperanza de que tú puedes cambiar, mi querido amigo, ese concepto. Dice la palabra de Dios que Él nos traslada de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Dice la palabra de Dios que el que no es conmigo desparrama. El que no es de Dios es del enemigo. Y usted dirá, ¿cómo va a ser? Si yo no soy cristiano y yo soy del diablo. Sí, mi querido amigo. Pero como le dije, ahí está la esperanza de que hoy puedes tú cambiar ese estatus. Hoy puede cambiarte y pertenecer al reino de Cristo, que es la iglesia. Pero si él practica el pecado y no está en Cristo, es del diablo. Miren dónde lo dice, en 1 Juan capítulo 3, versículo 8. 1 Juan capítulo 3, versículo 8.
1 Juan capítulo 3, versículo 8 dice: el que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Jesús se presenta, hermano, como el rescate. Jesús se presenta como el rescate a tu vida, mi querido amigo. El que practica el pecado es del diablo. Con simplemente usted desobedecer a Dios, es practicante del pecado, porque está desobedeciendo. Pero ahí está la salida. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer eso. Y tú tienes la oportunidad ahora de venir a Él. Será difícil, sí, el camino, pero la victoria es segura. Versículo 10 y 11. Dice: entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. El diablo entonces le dejó, y he aquí vinieron ángeles y le servían. Gloria a Dios. Así también nosotros, hermanos, podemos resistir al diablo. No podemos, hermanos, vencerlo así con espada, pero sí podemos resistirlo. Y si lo resistimos, hermanos, Él se va, Él huye, como así lo hizo con Jesús. Santiago capítulo 4, versículo 7. Santiago 4, 7 nos dice esto: si Él nos soplará al oído, hermanos, y nos dirás esto, hazlo, que es bueno. Antes te gustaba, no importa. Pero si hacemos esto, lo que dice Santiago, dice: someteos pues a Dios, resistid al diablo y Él huirá de vosotros. Hermanos, pero no podemos solos. Wander no puede solo. Hermano Ruiz no puede solo. Hermano Antonio tampoco. Nuestro hermano no puede solo. Nuestro hermano Miguel Carlos no puede solo. Imagínense ustedes, fue un ser, hermanos, que convenció a cientos de ángeles superdotados, sumamente inteligentes. ¿Qué me hará a mí, hermanos? Me convencerá a un débil Wander, a un débil Ruiz, a una débil Joliver. Pero, hermanos, en Cristo vencemos. En Cristo vencemos. Y si lo resistimos firme, hermanos, Él huirá de vosotros. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 al 11. Vamos a leer esto, hermanos, y es algo muy, muy lindo de parte de Dios. Primera de Pedro capítulo 5, versículo 8 al 11. Primera de Pedro 5, 8 al 11. Dice: sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Ustedes saben, hermanos, allá en la selva, mayormente son las leonas que cazan. Los varones están tranquilos, ahora los machos están tranquilos. Pero las leonas son las que salen a cazar y le llevan comida tanto a ellos como a los leoncitos. Anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestro hermano en todo el mundo. Hermano, usted no es el único que es tentado. Eso mismo que usted está pasando, quizás lo está pasando otro. Pero la meta es resistir hasta el final. La meta es, hermanos, mantenernos. Mas el Dios de toda gracia, que nos llamó a su gloria eterna en Jesucristo, después que hayáis padecido un poco de tiempo, fíjense, Él mismo os perfeccione, afirme, fortalezca y establezca. A Él sea la gloria y el imperio por los siglos de los siglos. Amén. Gloria a Dios. No estamos solos, hermanos. Tenemos el respaldo de Dios. Y mi querido amigo, si tú quieres el respaldo de Dios, ven a Cristo. Si tienes dudas, ven, inténtalo y verás. Para que tengas su protección. Dice la palabra de Dios que el ángel de Dios acampa alrededor de los que le temen. ¿Y qué hace, hermano Ruiz? Y los defiende. ¿Quién quiere ser defendido por Dios? Queremos ser defendidos por Dios, hermanos. No podemos solos. Jesús venció en la cruz. Venció a Satanás en el desierto.
y lo vencerá al final, hermanos, echándolo al infierno. Nosotros, hermanos, tenemos esta esperanza y Él ha dejado el Espíritu Santo como las arras de nuestra salvación. Usted sabe, mi querido hermano, mi querido amigo, que el cristiano tiene una garantía para ir al cielo. Las arras del Espíritu significa un sello, como un garante de que esa promesa se va a cumplir, de nosotros ir al cielo. Si tú quieres, mi querido amigo, que el Espíritu Santo esté en ti y tenerlo como esa arra, ¿verdad? Como ese sello, esa garantía, ven a Cristo. Ven a Cristo, no tardes más. Prueba a Cristo, hermanos. Mi querido amigo, pruébalo y verás. Gloria sea el nombre de nuestro Dios. Hermanos, muchas gracias por esta oportunidad que me concedieron de hablar de la palabra de Dios. El propósito de este mensaje es que nosotros, sin importar la circunstancia, hermanos, estemos firmes. Sin importar los embates, estemos firmes. Sin importar las pruebas, estemos firmes. Sin importar las tentaciones, hermanos, estemos firmes. Porque no son en vano, tendremos nuestra recompensa. Dios nos bendiga.